Nacho Torre. Nacho, ¿quién es Nacho? Nacho es un tipo que estudió ingeniería, pero es de los ingenieros que sí que le gusta la people. Tú eres ingeniero que le gusta mucho el process, el data, la people sé que también, ¿eh? A mí me gusta mucho la people y el process y el data también me gusta mucho. Y en un momento dado, pues pensaron que un ingeniero podría estar al frente del marketing. Y estuve de director de marketing 7 años y estando como director de marketing, porque hacíamos la estrategia de cliente, la estrategia digital y la estrategia de llegada a mercado, era un marketing con un alcance bastante amplio, fui muy consciente de las diferencias entre B2C y B2B. Pero nuestro origen es aragonés y los aragoneses somos tozudos. Y la directora de negocio de banca de empresas, Teresa Fernández, alumni también, es muy tozuda. Y no paró hasta que te llevó de la oreja a Zaragoza a que todos te escucháramos y descubriésemos cómo era posible inocular una cultura B2B en una organización que había nacido hace tanto tiempo para ser B2C. Y claro, si quiero acelerar esto para ser más ambicioso, para llegar más deprisa, innovación y alianzas estratégicas, porque en Ibercaja creemos profundamente que querer colaborar y saber colaborar es fuente de ventaja competitiva. Es imposible ser el mejor en todo momento y en toda la cadena de valor. Nosotros no lo somos. Entonces buscamos aliados estratégicos. Y algo que ha aportado mucho valor, la formación que venimos haciendo contigo, por eso viene mucha gente, es el método. En Ibercaja creemos mucho en los procesos, los abrazamos muchísimo. Te da mucha predictibilidad, te da escalabilidad sostenible. Entonces, el descubrir que se podía hacer con método. Y que no era algo artístico en el que había que creer. No es un chiwi, no, hay un método, o sea, constantemente nos lo estás diciendo, este es el marco o el framework, estos son los elementos clave del mismo, así hay que trabajar para lograrlos, este es el proceso de venta, preventa, atención posterior, soporte que necesita. Que exista un marco conceptual para Ibercaja ha sido súper relevante, porque teníamos marcos conceptuales de gestión de muchas cosas, pero no había uno de la práctica comercial y soporte para B2B. Descubrir que existe nos permite alimentarlo. En el ámbito, por ejemplo, de los hitos, crear una dirección de banca de empresas. Nosotros teníamos una dirección de negocio donde colgaba el B2B y el B2C. Y en un momento dado, tras varias décadas intentando hacer B2B, el consejero delegado dice, va a haber una dirección de negocio al mismo nivel que la dirección de negocio de banca minorista de particulares. Eso fue un hito espectacular. En la parte de banca de empresas, lo que vimos es que el B2B tiene que ser un negocio súper predecible y súper escalable. Tienes que poder saber perfectamente qué teclas tienes que tocar para saber qué va a pasar y para saber qué tienes que hacer para poder crecer de manera sostenible. Pero para poder hacer eso necesitas indicadores de proceso que van aguas arriba de los indicadores finales. No son las ventas, son cuántos leads has conseguido, qué has aprendido de esos leads, qué contactos has hecho con ellos, qué cerca estamos de poderles cotizar, qué ha pasado en ese tipo de cotización. Todo eso es un funnel que no es el funnel tradicional B2C digital con tasas de conversión en términos de porcentaje y ya. Yo creo que es un tema fundamental que tenemos que medir. Es que esto es como lo de formación que dicen, ¿qué pasa si los formo y se van? ¿Qué pasa si no los formo y se quedan? ¿Qué pasa? Tal cual. ¿Qué pasa si los mido y no rinden? ¿Qué pasa si no los mido y no lo sé? Si rinden o no. O si van a rendir de manera predecible y escalable. Hay que lograr medir. Yo me había vestido hoy muy de negro porque venía a la secta a enterrar al B2C. Yo digo, me voy a la secta de Óscar, vamos a matar el B2C, lo enterraremos ahí. Pero bueno, al final creo que no es eso, no es matar el B2C, es ver cómo las organizaciones que tienen B2B son capaces de identificar los atributos clave de cada uno de los dos y si generan un círculo virtuoso pueden tener ventaja competitiva. En un mismo sector, empresas dedicándose a lo mismo, ambas B2C y B2B, el que encuentre los círculos virtuosos competirá mejor que el que los tenga a la gresca. Para la tercera edición del Océano Azul, cuando la escriban, que te llamen porque tú lo encontraste y lo estás explotando como nadie. O sea, es extraordinario. Un océano rojo en la que gente se estaba matando en el B2C y tú encontraste el B2B y... Calla, no hagas mucho ruido. Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el que entrevistamos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. Hola a todos, gracias de nuevo por conectaros con Just B2B Leaders. En esta ocasión tenemos a Nacho Torre. Nacho, ¿quién es Nacho? Hola, buenos días, Óscar. Gracias por invitarme, por invitar a Ibercaja. Nacho es un tipo que estudió ingeniería, pero es de los ingenieros que sí que le gusta la people. Decía, tú eres ingeniero que le gusta mucho el process, el data, la people sé que también, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho la people y el process y el data también me gusta mucho. Mi paso por ingeniería me ayudó a entender que hay que identificar cuál es el problema, quién es el dueño del problema, qué expectativa de solución tiene y a partir de ahí tú ver cuál es la solución más óptima, que probablemente no será perfecta. Pero si es óptima y se acerca a la expectativa que tiene el dueño del problema y aprendes cuando lo resuelves, pues extraordinario. Y eso, que parece muy de carácter general, pues me llevó al final a un banco, habiendo estudiado ingeniería y en ese banco entré como becario, después de 4 años de consultoría, tuve la oportunidad de estar muy cerca del director general de entonces, en su staff,
estrategia, experiencia de cliente, innovación. Y en un momento dado, pues pensaron que un ingeniero podría estar al frente del marketing. Y estuve de director de marketing 7 años. Y estando como director de marketing, porque hacíamos la estrategia de cliente, la estrategia digital y la estrategia de llegada a mercado, era un marketing con un alcance bastante amplio, fui muy consciente de las diferencias entre B2C y B2B. Ahora ocupo otro puesto, director de estrategia, transformación y dato, pero en ese paso por marketing y proximidad a cliente, descubrí que no era lo mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué nos puedes contar de Ibercaja, así en 2 o 3 líneas? Yo creo que hay 2 ideas fuerza interesantes sobre Ibercaja que me gustaría compartir. Una es aprovechar esta oportunidad que me das para sacar pecho del sector financiero español, no solo de Ibercaja. El sector financiero español probablemente sea uno de los más competitivos e innovadores a nivel mundial. No sé si esto es algo conocido generalizadamente o no, pero es uno de los sectores de los que nos podemos sentir orgullosos como industria, igual que era del turismo. Bueno, vimos hace poco a Botín que se lo recordaba a Trump, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que Davos era, ¿no? Me parece. La banca española funciona muy bien. Y dentro de eso tuvimos nuestro bache, un bache global en torno al 2008, empezado precisamente ya que tiramos de ese lado del charco, ahí con la quiebra de Lehman Brothers. Entonces había en torno a 90 entidades financieras en España que se podían considerar razonablemente comparables, no sé por tamaño, pero sí por el servicio que prestaban. Hemos quedado 8, Ibercaja es una de ellas, esa es la primera idea fuerza. Hemos sido dueños de nuestro destino y lo seguiremos siendo gracias a haber hecho bien las cosas. Y la segunda idea fuerza es que Ibercaja tiene 150 años. 150 años cumplimos en el 2026. Ibercaja nació promovido por unos ilustrados de la época, en 1876, para luchar contra la usura, luchar contra la exclusión financiera, fomentar la virtud cristiana del ahorro, que es como se decía en la época, desarrollar el territorio y desarrollar a su gente. La propiedad de Ibercaja es 100% fundaciones. Los 134 millones de euros de dividendo, no de beneficio, de dividendo que repartió en el 2024 Ibercaja fue a fundaciones y por las fundaciones a filantropía. Esto genera mucho orgullo. Te hace sentirte guay. Dices, oye, y cuando un sábado te dice un amigo, ¿me has cobrado una comisión? Dame unos días que la convertiré en filantropía. O sea, con más o menos acierto, pero acabará en filantropía. No acabará en un bolsillo por ahí desconocido, ¿vale? Entonces, pero a la vez, su origen es muy B2C. Porque la necesidad de entonces, de 1876, era muy de la sociedad en el ámbito B2C. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por eso pues, somos conscientes de que hay que trabajar en el mundo B2B de modo consciente. O sea, que sois... O sea, cosas que veo de tu primera explicación, ¿no? Lo primero, mucho orgullo, que esto siempre mola, ¿no? Porque al final ese orgullo de pertenencia yo creo que genera confianza, ¿no? Porque a fin de cuentas es difícil de engañar en la pasión con la cual uno explica su compañía a la que dedicamos tantas horas, ¿no? Y eso es muy bueno. Es muy bueno en B2C, pero es buenísimo realmente en B2B, ¿no? Y la otra cosa que realmente creo que es absolutamente relevante de lo que explicas, que no lo sabía yo, por cierto, es la cantidad de años que estáis en activo, ¿no? Sí. Que de alguna manera prueba, ¿no? Pues que la compañía tiene un encaje brutal en la sociedad y que al final en muchas ocasiones malinterpretamos a los bancos, ¿no? O sea, tenemos una visión de los bancos como somos muy conscientes que en este momento del tiempo no pasamos nuestro mejor momento reputacional y lo aceptamos con frustración, pero sin renunciar a nuestra responsabilidad, porque la responsabilidad de un banco en un país de la OCDE en el siglo XXI es esencial. O sea, canalizar el crédito a particulares y a empresas para que hagan realidad sus proyectos o sus sueños. Asegurar que no se pierde poder adquisitivo a través de la gestión del ahorro. Asegurar el sistema de pagos. O sea, tenemos una responsabilidad social muy relevante y no vamos a dejar de atenderla como sistema en la vida. ¿Que reputacionalmente en este momento ya no somos como el cura, el profe y el del banco en el pueblo? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con 150 años y otros muchos que nos quedan, a lo mejor algún día volvemos. O sea, al final sois una empresa, ¿no? Que generáis una riqueza económica, una riqueza social, ¿no? Y quizás al final hablamos de esa riqueza intelectual de la que me gusta hablar en muchas ocasiones. Sí. Oye, Nacho, ¿cómo nos conocimos? Pues nos conocimos gracias al clásico tesón y perseverancia que caracteriza a los aragoneses, desde donde es originaria Ibercaja. Las raíces de Ibercaja nacen en Aragón, se hunden en Aragón. La sombra del árbol ya llega a todo el territorio nacional de una manera relevante, como te gusta decir a ti, pero nuestro origen es aragonés y los aragoneses somos tozudos. Y la directora de negocio de banca de empresas, Teresa Fernández, alumni también, es muy tozuda. Y no paró hasta que te llevó de la oreja a Zaragoza a que todos te escucháramos y descubriésemos cómo era posible inocular una cultura B2B en una organización que había
nacido hace tanto tiempo para ser B2C. Y así es como nos conocimos y sabes que yo enseguida conecté y quise poder explorarlo e intentarlo. ¿Y pasaste por qué edición pasas tú? Por la 25, creo, 25, ¿verdad? Sí, 25-26. Oye, cuéntanos sobre tu posición, que tienes un título que no cabe. Necesitas 3 tarjetas de. Menos mal que ya no llevamos. Que ya no llevas. La verdad es que la posición se la inventó el consejero delegado. Responsable de estrategia, transformación y dato. Sí. Innovación y alianzas estratégicas. Toma Pero eso sí que ya no cabía en ningún lado. No, pero al final el consejero, él lo que hizo fue algo muy clásico. Como dices tú, que te gusta mucho el proceso socrático, que es clásico. Su visión fue muy clásica. El ciclo de Deming, de toda la vida de mejora continua, del PDCA, el enfoque, hacia dónde voy, planificación, estrategia, eso es la estrategia. Transformación, cómo consigo hacer la realidad. Tanto los proyectos, la oficina de proyectos recae en mi dirección, los procesos, un poco más el business más as usual, y luego medir para aprender y mejorar. Y claro, si quiero acelerar esto para ser más ambicioso, para llegar más deprisa, innovación y alianzas estratégicas, porque en Ibercaja creemos profundamente que querer colaborar y saber colaborar es fuente de ventaja competitiva. Es imposible ser el mejor en todo momento y en toda la cadena de valor. Nosotros no lo somos. Entonces buscamos aliados estratégicos. Oye, vosotros hacéis una cosa muy complicada, yo siempre lo pongo en valor cuando hablo de B2B, y es que hacéis las dos cosas. Es decir, bueno, peor que las dos cosas. Sois nativos B2C, sí. Porque hay las empresas nativas B2B y las nativas B2C. Sois nativos B2C, nacisteis pensando en el consumidor, y en un punto eso os lleva a dar servicio a las empresas también, ¿no? ¿Cuál crees que son los retos a los cuales se enfrentan las compañías que hacen las dos cosas? Que nacen B2C, pero que en un momento dicen, leches, vamos a montar una división B2B y que sea eficiente, que sea eficaz, que aporte valor, que crezca al ritmo que queramos. Yo creo que el gran reto, que te lo hemos escuchado a ti y que hay que hablar de él, es el tema de la cultura. ¿Cómo entendemos nosotros el reto de la cultura? Nosotros queremos inocular los atributos de la cultura B2B en la cultura de Ibercaja. Porque cultura hay una. No podemos tener la cultura de la red comercial y la cultura de central, la cultura de riesgo de crédito y la cultura de los comerciales. O sea, no podemos tener varias culturas por ahí, pero hay atributos de realidades de la empresa que son distintos y que pueden formar parte del conjunto de la cultura. ¿Qué queremos en Ibercaja? Identificar claramente cuáles son los atributos de la cultura B2B y inocularlos en nuestra cultura y que no volvamos a hablar más de cultura B2B dentro de unos años. Eso está bien, esto que dices, porque además yo creo que por el B2B Management han pasado, creo 20, que 22. Sí, unos 15 o 20 directivos y directivas de Ibercaja. Y recuerdo 2 comentarios. Un comentario por parte de una persona clave en el departamento de tecnología de Ibercaja que decía, que también vino un poco obligado, Sí. invitado. En mi promoción. Vino invitado, y que decía, joder, es que esto es la leche, porque tú esto lo explicas para afuera, pero es aplicable para adentro. Claro. Porque si nosotros hubiésemos lanzado algunos proyectos tecnológicos que hemos lanzado en el banco, los hubiésemos lanzado con las premisas y las claves que tú cuentas aquí del B2B internamente, hubiesen tenido más éxito. Porque si hubiésemos preguntado más, escuchado más, hubiésemos tenido mayor capacidad de influencia, hubiésemos entendido nuestro interlocutor el riesgo en el que incurría, hubiésemos tenido más éxito. Y luego People también llegó a esa conclusión, ¿no? Con los diferentes Sergios, llegaron a la conclusión de que, leche, pero es que esto también es bueno para el resto de la organización, esos valores, ¿no? Yo creo que la diferencia fundamental es que la cultura B2B es must to have para los que tocan cliente y es nice to have para los que no tocan. Ese es un poco el tema, ¿no? Y en ocasiones, cuando es opcional, se tiende a lo nativo, ¿no? A volver... Filantropía. Que ese es un poco... Se tiende a lo nativo, ¿no? De decir, bueno, pues voy a ser B2C, que esto es así es como y es un poco ahí un poco la dificultad, ¿no? De decir, ¿cómo leches conseguimos que algo que es fundamental para todo el frontline, la gente que está tocando cliente, se convierta también en algo fundamental para la gente que no toca cliente, ¿no? ¿Cómo me salgo un poco del guión, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión de cómo se debería trabajar? ¿A través del middle management? Eso es interesante. Nosotros tenemos una comprensión dentro del banco de lo que es cultura, que es interesante. O sea, no cuál es nuestra cultura. Bien, hay que definirlo con cierta concreción, sino qué es cultura.
Entonces, creemos que hay dos factores clave para describir la cultura de una empresa, la de cualquier empresa. Unos elementos que la componen y unos mecanismos que la transmiten. Los elementos fundamentalmente son la estrategia, el liderazgo, la gestión de las personas, los procesos, las herramientas, elementos clave que definen cuál es tu cultura. Los mecanismos de transmisión pueden ser hitos que suceden, mitos que tú cuentas en las convenciones de directivos, ritos que celebras, símbolos como las culturas religiosas. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo para inocular atributos de cultura B2B en el conjunto de la cultura, en la estrategia? Tenemos 6 iniciativas estratégicas de cliente y otras 7 más de resiliencia, en total 13. 2 de las de cliente son de empresa. O sea, entonces al final eso es un peso relevante porque hay 4 de cliente y 2 de producto. Las 2 de producto dan soporte tanto a B2B como a B2C muy claramente. De hecho, con más acento era en B2B. Y 2 son de empresa. En la estrategia, elemento de la cultura, están las empresas. Ya es un punto. Modelo de liderazgo. Antes teníamos un único modelo de liderazgo para toda la organización. El middle management más relevante en un banco son los directores de zona. Ponía más el acento en los directores de zona que en los responsables de empresas. El nuevo modelo de liderazgo que vamos a lanzar los ha segmentado porque tienen realidades diferentes. Hay elementos comunes, pero también hay realidades diferentes. En el ámbito, por ejemplo, de los hitos, crear una dirección de banca de empresas. Nosotros teníamos una dirección de negocio donde colgaba el B2B y el B2C. Y en un momento dado, tras varias décadas intentando hacer B2B, el consejero delegado dice, va a haber una dirección de negocio al mismo nivel que la dirección de negocio de banca minorista de particulares. Eso fue un hito espectacular. Otro hito fue la contratación de Toño Ruiz, un buen amigo mío que ha estado al líder de más que middle management del mundo de banca de empresas, que venía de haber fundado empresas y de haber asesorado a empresas. Y entonces en el banco dicen, han contratado a un tío que sabe de empresas. De fuera. No han cogido a alguien de B2C y le han dicho, ahora tú empresas, a ver qué haces. Entonces, eso es otro hito. En los ritos tenemos celebraciones nosotros, excelencia, cumplimiento de X años en la compañía, específico para empresas. Entonces, tratar de buscar los elementos que configuran la cultura, los mecanismos que transmiten cultura y que haya siempre contenido B2B, 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 B2B. Al principio te tienes que esforzar. Luego cada vez sale más natural. Me gusta esto que dices de los ritos porque no lo había pensado nunca, ¿eh? O sea, que ir a misa los domingos es un rito. Juntar a los alumnis en el Alumni Day. Es tu rito para hacer cultura jazz B2B. Efectivamente. Está relacionado con la religión, ¿no? Sí. Tu secta. Me decía un alumno, un tipo, un ucraniano ubicado en Portugal, me decía, es que, claro, tú esto lo explicas como una religión. Sí, sí. Y yo, joder, qué rápido lo has pillado. Uh-huh. Muy bien. Oye, ¿cómo tienes en cuenta los dos gorros? Es decir, en la unidad de negocio B2B y la unidad de negocio B2B. ¿Cuán complejo es hacer eso? Pues este año... Bueno, porque el año al final pasado y con que... comienzos de este año se nos puso encima de la meta un reto en Ibercaja relevante que abordamos con una solución, como te decía antes, óptima, no sé si perfecta, que me ha ayudado mucho a eso y que confío en que pueda ser inspiradora, no resolutiva, pero inspiradora para otros compañeros de tu comunidad, de tu secta. La directora de negocio de banca de empresas, Teresa Fernández, le crean una dirección justo un mes antes del COVID, pobrecita, en el 2020, y junto con para Filomena la nombran y para la pandemia empieza a trabajar. Bueno, pero al principio dependía mucho todavía de los servicios que le prestaba el negocio B2C, negocios compartidos, ¿vale? En un momento dado, recientemente le dicen, Teresa, tienes que ganar más autonomía, no independencia, porque somos un solo banco, pero tienes que ganar más autonomía. Y ella dice, bueno, pues voy a coger a las personas que sé que hacen cosas en otras unidades del banco, les voy a poner su nombre, les voy a partir una, 2 piernas, otra cabeza y cuerpo, otra entera y media, y que se vengan conmigo. Y lo digo de broma, es una parodia, ¿eh? Con eso no resuelves el problema que tiene ya de autonomía. ¿Cómo lo resuelves? Haciendo un proyecto de consultoría interna, nos lo hicimos nosotros, tratando de decir, bueno, Teresa, ¿cuáles son tus objetivos de negocio para los próximos años? Estos. ¿Cuáles son las actividades clave que vas a desempeñar para poder alcanzar tus objetivos de negocio? Estos. ¿Qué estás haciendo tú autónomamente y quién te presta servicio en el banco ahora mismo para poderlo alcanzar? Esta gente. Pues vamos a crear un modelo en el que hay cosas que ahora te prestan servicio que efectivamente te van a tener que ir a ti y veremos cómo se escinden. Cosas que te van a seguir prestando servicio porque perderíamos competencia técnica. Si tengo 7 científicos de datos, no puedo mandar 2 a empresas.
porque se van a desintelectualizar, si es que eso existe. Estando juntos, crear una comunidad de práctica, de excelencia. Tienen que estar juntos. Ahora tienen que prestar un buen servicio a todos los negocios. Entonces, ese proyecto a mí me ha ayudado mucho a cómo en una empresa que nace B2C, que quiere ser también B2B o que tiene los dos negocios, se estructura formalmente para prestarlo de una buena manera. Estamos en ello, ¿eh? No te digo que ya sea la panacea, ya funcione y tiremos cohetes. Pero estamos en ello y ha sido un proyecto que ha ayudado mucho a tangibilizar qué es la coexistencia verdadera B2C y B2B. Oye, ¿cuáles son los números del banco a nivel de people? Es decir, de qué orden de magnitud de cantidad de gente estamos hablando. Venga, si yo... Para que ubiques un poco al... En Ibercaja hay 5.000 personas. Que tiene. Sí, Ibercaja hay aproximadamente unas 5.000 personas. De estas, en torno al 90% están en red comercial en los diferentes negocios, 10% estamos en central. Vale, o sea, el 90% son CFPs. Sí. Tocan cliente. Incluso un poquito más si tenemos en cuenta que un analista de riesgos toca cliente. Que hay un soporte, el contact center, que acaba tocando cliente. O sea, del 10% alguno toca cliente. Además, estos son los que sin querer pues, son los que más la pueden liar. Porque no suelen tener objetivos vinculados al cliente. Y eso es importante, el sistema de incentivos. Pero bueno, no, se procura tener esa vocación de cliente. Vale. De esto, 90% de los 5.000 que están haciendo front directo con cliente, si cogemos el negocio de empresas... O sea, 4.500 abren la boca delante... Sí, todos los días. ¿De alguien? Sí, aproximadamente entre 4.000 y 4.500. Vale, pues de los que hacen empresas que facturan más de unos 2 millones de euros, que es donde está el negocio explícito de banca de empresas, los que facturan menos de 2, también se gestiona como B2B, pero no están en la dirección de negocio de banca de empresas, ¿vale? Porque muchos de ellos tienen una economía B2C vinculada y tampoco te creas tú que la gestión conjunta a ellos les aporta valor, ¿vale? De estos hay unos 300 aproximadamente, que son gerentes directos que van a banca de empresas y el staff que les da soporte a ellos. Tenemos unos 1.000 puntos de atención a clientes, de los cuales especializados en banca de empresas hay unos 20 o 30, porque no necesitas muchos más como punto específico, sí que necesitas una red con una capilaridad. Y tenemos un desafío, ya que lo has puesto encima de la mesa, que me parece interesante, que es como cuando un cliente B2B, ese consejero de Thyssen, ese director financiero o ese administrativo, va a una oficina que su actividad fundamentalmente es B2C, pero no hace una actividad B2C, va a una actividad B2B, porque le conviene, porque le viene bien, porque quiere hacerlo, ¿vale? Porque quiere verle la cara a una persona y su gestor está en otro tipo de conversaciones o en el ecosistema de relación trata con otro tipo de personas de la empresa. Y esa persona que le atiende en la oficina atiende a un cliente B2B una vez cada... ¡Buf! Y además no es un negocio habitual. Ahí, por ejemplo, tenemos un reto. Es el siguiente que vamos a trabajar. El que te he contado antes del proyecto, aterrizado a los CFPs. Sí, sí. Bueno, y además es una cuestión de escala. O sea, sois mucha gente, ¿no? Sí. Preparando este podcast o esta entrevista con Nacho, ayer le decía, oye, esto no lo comentaremos, pero de los 15 que han venido, ¿cuál ha sido el feedback? Y él me decía, bueno, todo el mundo ha dicho que es relevante, ¿no? Sí. No ha vuelto nadie diciendo que era irrelevante. Hace un tiempo, en unos capítulos anteriores, entrevistábamos a un tipo que se llama Gabriel Alarcón, director general de una ingeniería muy conocida en España, que es Sener, y él utilizaba un símil que para mí era un símil ultra relevante, ¿no? Y que encaja muchísimo con la vuestra dimensión, ¿no? Que explicaba, no sé cómo se llama, pero que corre por el monte. Corredores de montaña, trail running, sí. Trail runner. Sí, como me veo tus podcasts, no te lo había confesado, pero es el momento, ¿no? Me veo tus podcasts, sabía que es corredor de montaña, sí, sí. Yo también lo soy. Y el tío explicaba, le digo, a ver, tu último invento ha sido enviarnos al director de innovación, ¿vale? Sí. Que de hecho me llamó y me preguntó, oye, ¿ha pasado algún director de innovación por el programa? No. Vale, pues entonces te mando al mío. Que si es director de innovación, también hay que innovar mandando al director de innovación, ¿no? Y yo le preguntaba, porque al final él ha conseguido que esto cale, ¿no? Sí. Y yo le preguntaba, ¿y cuál es tu fórmula? Y ponía el símil del corredor de monte, ¿no? Que dices, no, yo voy para allá y tardaré 3, 5 años, pero yo voy a conseguir pues estas cosas que estás diciendo, ¿no? Que haya permeabilidad en los procesos, que afecte positivamente a la cultura tanto de los que tocan como de los que no tocan. En vuestro caso, con un 90% de CFPs, pues realmente estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que no podemos tener dos culturas. Tendremos que lograr que la cultura del banco le permeabilice el B2B. Esos conceptos, ¿no?
¿Cómo consideras que se mantiene la llama viva en una organización como la tuya, donde, donde hacéis ese esfuerzo de casi cada edición mandar a un lote y luego se diluye ahí en los 5.000, ¿no? ¿Cuál es un poco la clave del éxito en esa gestión del cambio? Esos elementos que te hablaba de transmisión son importantes. Que se hable de hitos conseguidos por banca de empresas con naturalidad, igual que hablas de hitos financieros o de B2C. Esas celebraciones. Este año se ha celebrado la primera convención de figuras comerciales de las que atienden a empresas de menos de 2 millones. Que se habían quedado un poco en el terreno, muy pequeño para banca de empresas, ultra pequeño para banca de particulares, y han tenido su convención de directivos, que es una celebración, es un rito, ha sido súper relevante. Eso hace cultura B2B. En esos mecanismos están muy presentes y algo que ha aportado mucho valor, la formación que venimos haciendo contigo, por eso viene mucha gente, y cuando hemos trabajado contigo, que hemos trabajado estrechamente, es el método. En Ibercaja creemos mucho en los procesos, los abrazamos muchísimo. No es ni poco aburrido ni poco sexy, al contrario. Te da mucha predictibilidad y te da escalabilidad sostenible. Entonces, el descubrir que se podía hacer con método... Y que no era algo artístico en el que había que creer. No es un chiwi-chiwi, no. Hay un método. O sea, constantemente nos lo estás diciendo, este es el marco o el framework, estos son los elementos clave del mismo, así hay que trabajar para lograrlos, este es el proceso de venta, preventa, atención posterior, soporte que necesita. Que exista un marco conceptual para Ibercaja ha sido súper relevante, porque teníamos marcos conceptuales de gestión de muchas cosas, pero no había uno de la práctica comercial y soporte para B2B. Descubrir que existe nos permite alimentarlo. Y eso probablemente elimina muchas objeciones, ¿no?, en el camino. Elimina mucho. Yo tengo mi arte, tengo mi método, aquí están mis resultados, a mí no me molestes. O sea, tú tienes tu arte, tienes tu método, tienes tus resultados y por eso ahora te vamos a hacer, como te gusta decir a ti, hacedor de bollos. Y para hacer eso vas a necesitar un método. No te va a valer solo con el arte. Hablamos de lluvia fina en la implantación de esto cuando la organización es tan grande como la vuestra. Sí. ¿Qué opinas del concepto? Es importante, es fundamental no tirar la toalla, ¿no? Pues es muy relevante porque, como hemos comentado alguna vez tú y yo, porque nos gustan las organizaciones ambidiestras, que las puedes... ser ambidiestro lo puedes llevar a diferentes dimensiones, la operación y la innovación, pero hay un tema también ambidiestro de resultados. Quiero ganar cuota de mercado este año para lo que necesito crecer en saldo de crédito este mes, pero quiero tener una estrategia de crecimiento por segmentos y por sectores que me alumbre en los próximos años. Y lo quiero las dos cosas, y las quiero a la vez. Entonces, saber jugar esos dos mundos... El corto y el largo. Efectivamente. Y ahí la perseverancia, la lluvia fina y equilibrar los dos mundos es muy relevante. Oye, como buen ingeniero, ¿te gustan las personas, has dicho? los procesos. Pero hablemos del dato, ¿no? Si hablamos de cuadros de mando... Ahí ¿qué huele a B2B? Que B2C lo tengo claro, ¿no? Porque al final tenéis toda la banca retail que genera todos esos inputs de los consumidores que acceden o no acceden a un cierto producto que puede estar en la web, que llegan a la oficina de retail. Pero ¿cuál es la parte de dato que trabajáis específicamente que nos puedas contar? Que puedas bueno, que os lo pueda contar porque sea una realidad. Hay que ser humilde y consciente de en qué punto estamos, pero te puedo contar hacia dónde queremos ir y dónde queremos estar. Una de las principales diferencias que observamos entre el B2C y el B2B es que los indicadores de B2C son muy finalistas. No me refiero a la venta asesorada de banca privada, que esa se puede parecer mucho a B2B y que, por cierto, quiero reconocer que en vuestro método hemos tenido externalidades positivas para el B2C de venta asesorada, que nos han dado valor, ¿vale? Porque la venta asesorada se parece al B2B. Claro. En parte, ¿vale? Solo que el dinero sí que es de ellos. Pero bueno, lo aprecian mucho. Pero es muy finalista, ¿vale? En la parte de banca de empresas, lo que vimos en el B2B, y lo hablamos contigo y lo compartimos, es que el B2B tiene que ser un negocio súper predecible y súper escalable. Tienes que poder saber perfectamente qué teclas tienes que tocar para saber qué va a pasar y para saber qué tienes que hacer para poder crecer de manera sostenible. Pero para poder hacer eso necesitas indicadores de proceso que van aguas arriba de los indicadores finales. No son las ventas, son cuántos leads has conseguido,
¿Qué has aprendido de esos leads? ¿Qué contactos has hecho con ellos? ¿Qué cerca estamos de poderles cotizar? ¿Qué ha pasado en ese tipo de cotización? Todo eso es un funnel que no es el funnel tradicional B2C digital con tasas de conversión en términos de porcentaje y ya. Aquí estamos hablando que detrás de cada uno de esos KPIs hay un John B2B y un cliente también B2B. Entonces necesitas indicadores que... Tempranos. Sí, de aguas arriba, que un manager le pueda preguntar o pueda consultar porque lo sabe, pero le pregunta para hacerle challenge a uno de sus gestores, a uno de sus bollos. ¿Cuántas llamadas has hecho esta semana? ¿Qué has aprendido? ¿Cuántos deals o acuerdos crees que cerraremos el mes que viene? Oye, eso pone en guardia ahora va a ser un poco hardcore, ¿eh? Pone en guardia a los profesionales mediocres. Por supuesto, claro. O sea que de alguna manera, si llevamos el modelo que os propongo, eso genera un cierto estrés al status quo, ¿no? Porque a mí siempre, últimamente, me gusta dibujar, ¿no? La ejecución trimestral del procrastinador. Sí. ¿Vale? El procrastinador es alguien que no hace nada el primer mes y el segundo, y el tercero intenta recuperar todo lo que no ha hecho el primero y el segundo. Este es el que nos vuelve locos, ¿no? Sí, sí. Y en cambio tienes a Sally, que es la no procrastinadora, que ella sabe que con un nivel de actividad constante, a 6-9 meses consigue un resultado constante. Sí. ¿No? Entonces, de alguna manera, claro, la fuerza de ventas, cuando oye esto, le caemos muy mal. Incluso el que dirige la fuerza de ventas le podemos caer peor. Pero en cambio, porque para mí hay una gran diferencia entre el manager, el sales manager y el sales leader. Sí, completamente. El sales manager pues es más o menos un vendedor promocionado. Sí, sí. Para mí el sales leader es alguien que entiende para abajo, para el lado y para arriba, ¿no? Se hace crecer, sí. Entonces, si no lo mides, no lo controlas, ¿no? Sí. Es fundamental tener esos datos tempranos que nos ayuden a diferenciar entre John, el procrastinador, y Sally, la sistemática, la que ejecuta tiene un nivel de ejecución. Porque claro, en la venta B2C, la transacción puede pasar en 14 minutos o en 40 minutos para un coche, pero más o menos la observas, ¿no? Y es casi el mismo dato. La venta y el esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿eso qué lío te supone? ¿Te supone un lío de la leche, pues no? Empieza a bajar la marea poco a poco. La marea va bajando poco a poco porque te dan una metodología de trabajo que se va a medir, se empiezan a hacer preguntas distintas en las que tienes más dificultad que cuánta gente ha llamado, pero que cuántos eran clientes, cuántos eran no clientes, que los que no eran no clientes, que qué problemas creo que tienen. O sea, ¿qué necesito yo de mi empresa para poder satisfacer los problemas de los no clientes? Pero esto no me va a preguntar cuánto crédito cierro a fin de mes. Sí, luego también, pero luego. Entonces empieza a bajar poco a poco la marea y es normal que se produzcan fricciones en cualquier empresa. Lo he observado en la mía y en otros colegas del sector y de otros sectores que lo hablas. Entonces normalmente empiezan a emerger en el momento de fricción, luego todo fluye, pero en el momento de fricción surgen las excusas. Es que no tengo tiempo porque cuando yo tengo que hacer un tema y hay mucha burocracia, pones un back office para que lo haga. No, es que el reporting... Hay dos cosas que odian los desarrolladores. Hay un elemento común entre los desarrolladores de software, a ti te gusta el software, y los comerciales. Los desarrolladores de software odian documentar el software, pero se tiene que documentar. Y los comerciales odian el reporting. Pero se tiene que hacer el reporting. Se tiene que hacer. Lo bueno es que con todo esto de la IA que está tan de moda, creo que va a resolver los dos problemas bastante bien. Entonces, bueno, tienen que empezar a reportar, porque de ese reporte aprendes de manera centralizada, sacas los indicadores tempranos de los que estamos hablando, pero de repente ven que los resultados llegan. Y dicen, ahí va, si es que estoy consiguiendo mejores resultados. Pero claro, como bien estás diciendo, vienen en 2 ciclos, un par de años igual. Correcto. No llegan el mes que viene. Yo creo que a veces no somos conscientes del gran diferencial que hay entre crecer y escalar. Sí. Crecer es crecer, escalar es encontrar la relación causa-efecto entre el esfuerzo y el crecimiento. Sí. Que no siempre la tenemos muy clara, ¿no? Y cuando resulta que llega otro propietario de la compañía y no somos capaces de explicarla, entonces infravaloramos la compañía, lógicamente. Porque lo que verán es que tenemos habilidades individuales en lugar de habilidades sistémicas. No sé si recuerdas en el programa,
yo hablaba de la responsabilidad del manager, la responsabilidad social del manager. No es un examen, pero ¿recuerdas un poco que yo decía, al final la responsabilidad social que tenemos, los que dirigimos, es subir el listón? Para proteger al rebaño, Sí. hay que subir el listón. Y cuando subes el listón, te van los malos y potencialmente se te quedan los buenos. A veces se te quedan también los malos, depende de cómo lo hagamos. Pero bueno, quizás son malos en aquello y les buscamos otro sitio, ¿no? Pero este estrés positivo del dato relacionado con el esfuerzo, yo creo que es un tema fundamental que tenemos que medir. Es que esto es como lo de formación, que dicen, ¿qué pasa si los formo y se van? ¿Qué pasa si no los formo y se quedan? ¿Qué pasa? Tal cual. ¿Qué pasa si los mido y no rinden? ¿Qué pasa si no los mido y no lo sé? Si rinden o no. O si van a rendir de manera predecible y escalable. Hay que lograr medir. Oye, pero va a generar una fricción. Nacho, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que tú crees que el programa... ¿Cuáles son los 2 o 3 clics que dijiste post-programa que consideras que son relevantes para un tío tan raro como tú? Porque Gracias. ingeniero en un banco y con 4 o 5 cambios muy importantes en su vida profesional, ¿no? Es decir, que eres bastante polifacético, ¿no? Sí. Entonces, o sea, que al final, en función del perfil que tenéis, es difícil buscaros un clic, ¿no? Pero en tu caso, con tu perfil, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que dices, oye, pues... Pues yo creo que una ya la hemos dicho, que es método. O sea, es extraordinariamente gratificante para una persona y para una organización como la que hoy como la que yo soy y me siento tan querido como Cibercaja, ver que hay método. Y 2, energía. Energía. La energía que transmites tú, tu equipo, la gente que va ahí, las ganas. Porque esto hay que ponerse con ganas. O sea, tienes que tener mucha ilusión, incluso tener un remanso de ganas a la que poder visitar cuando todo se pone un poco cuesta arriba. Y eso es importante también. Entonces, como decía Gabriel, ¿no? En el podcast Haciendo el Monte, ¿no? Que dice, ¿qué pasa? Que estos 20 que pasan por el programa vienen con ganas. Y de vez en cuando pues, nos ponemos una inyección de ganas. Nosotros, ¡buah, qué viaje me han metido no sé quién, que dice qué tal! Pero ¿te acuerdas aquello que vimos? Esto no, es que no es CFP, es que no es CFP. Si fuera CFP, entonces es un poco... Y entonces la energía, la ilusión, las ganas son muy importantes y el método. Y junto, pues, debe tener mucho impacto. Fantástico. ¿Algo más que nos hayamos dejado? ¿Algo que le dirías al Nacho preprograma o a alguien que...? Yo me había vestido hoy muy de negro, que no soy tan de negro, que tú lo sabes, porque venía a la secta a enterrar al B2C. Yo digo, me voy a la secta de Óscar, vamos a matar el B2C, lo enterraremos ahí. Pero bueno, al final creo que no es eso, no es matar el B2C, es ver cómo las organizaciones que tienen B2C, B2B, son capaces de identificar los atributos clave de cada uno de los dos y si generan un círculo virtuoso pueden tener ventaja competitiva. En un mismo sector, empresas dedicándose a lo mismo, ambas B2C y B2B, el que encuentre los círculos virtuosos competirá mejor que el que los tenga a la gresca. Bingo. Mira, yo tengo un artículo que fabriqué hace 2 o 3 años que nunca me gusta escribirlo desde mi ombligo, siempre me gusta contextualizarlo. Y en esa contextualización hablé con la que en aquel momento era directora de Volkswagen y me hizo un comentario que me hizo pensar, porque yo tengo opiniones muy fundamentadas, pero si oigo algo que reta mi opinión y que me remueve, no tengo problema, ¿eh? O sea, hago un giro muy flexible, ¿no? Porque en algún punto decía, y el marketing B2C para las compañías que hacen las 2 cosas no suma. Y ella me dijo, pues yo creo que te equivocas, sí que suma. Porque al final el marketing B2C que hagamos desde Volkswagen va a influir en la opinión del directivo y directiva que hagamos en B2, que hagan B2B, ¿no? Yo creo que al final es muy importante... También tienes que entender mi estrategia, ¿no? O sea, yo al final he aterrizado en este mundo académico, en este mundo profesional, con 93.500 académicos y profesionales que hablaban de B2C. Sí. Es decir, para hacernos un poco de sitio, teníamos que hacer un poco de ruido y tenía que ser realmente challenge, ¿no? Bueno, pero evidentemente, sin consumo no hay B2B.
para la tercera edición del Océano Azul, cuando la escriban, que te llamen porque tú lo encontraste y lo estás explotando como nadie. O sea, es extraordinario. Un océano rojo en la que gente se estaba matando en el B2C y tú encontraste el B2B y... Calla, no hagas mucho ruido. Muy bien, Nacho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Venga.